muy, muy bien y bien de salud y del ánimo, ya sabes, siempre puestísimos para este siguiente diálogo. Es una maravilla todo lo que Dios nos ha, pues, compartido a través de los escritos de Luisa y pues a través de ti, Salvador, de esa disposición que siempre tienes con muy buen ánimo y que te agradecemos muchísimo todos los de este lado, Por eso, los de este lado que escuchamos. esa, y no te quites. Bueno, pues sí, de la disposición que le ponemos los dos. Ándale, ahora estuvo mejor. Pero ahora Sí. no quitemos a los demás. Y de todos los que lo escuchan, lo valoran, lo aprecian y lo comen, Ándale, ¿verdad? Porque, o sea, para que algo tenga efecto debe ser completo el ciclo. Exacto. Entonces debe ser Eso. completo. La disposición y todo es la de todo mundo. Sí, Tanto de, sí, sí. pero sobre todo los que lo toman, los que comen, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues haz de cuenta que Jesús nos pone la materia prima, nosotros lo cocinamos muy tempranito, así como un pancito, y ya todos los que lo consumimos además, porque bueno, es algo muy maravilloso que hay que agradecerle a Dios y que ha sido de mucho provecho. Así Y es. bueno, nos quedamos en mayo 1 de 1904, todavía vamos en el volumen 6, así que... Bueno, pues vamos a seguir con nuestras lecturas, como decimos, ¿no? Del humilde 6 que hemos Del visto humildito 6. que hemos visto que no tiene nada de pequeño, ¿verdad? Tiene... Ay, sí. En, Ese es el primer asombro, ¿eh? sí, que vamos descubriendo que nuestro Señor desde el principio le está hablando a Luisa de cosas muy, muy grandes, ¿no? Sí, fíjate que acabas de decir algo muy importante, porque cuando de primera vez tú lees estos volúmenes, como va siendo novedad, como que no cachas mucho la profundidad, te quedas en la novedad, Y te quedas en ¿no? lo conocido, que son las virtudes. Sí, Y ya y, cuando le profundizas es cuando empieza a salir todo y lo que... vuelves a leer ya con haber conocido y perdón un poquito, y es donde te asombras de encontrar todo esto que dices, pues desde el volumen 6, Exacto. bueno, desde el 1, pero... Desde el uno, pero por eso, o sea, cada vez vamos viendo que se habla de lo mismo, pero como encubierto. Sí, en la medida que vas profundizando, te regresas otra vez al 1 y vuelves a encontrar más profundidad. Así es. Esa es la belleza de Dios, ¿verdad? Sus Ujú. misterios así como insondables, pero admirables. Bueno, pues vamos a empezar, Guille. Entonces Ujú. nos toca a las 6:39, ¿verdad? Mayo 28 de 1904. Así es. ¿Sí? Es otra de esas lecturas donde se habla de la mortificación y se habla de la superioridad, así de por decirlo así, del alma que vive en la divina voluntad los ángeles, y en este caso sobre el ángel malo, sobre el demonio, ¿no? Sí, Y dice, continuando mi habitual estado, y estando con suma amargura por las continuas privaciones de mi adorable Jesús, se ha hecho ver diciéndome, hija mía, la primera mina es como bomba, bueno, es una mina sí, de guerra, ¿no? Sí, o sea, la sí, primera sí, bomba que sí. se debe arrojar en el interior del alma es la mortificación. Y cuando ésta se pone en el alma,
echa por tierra todo e inmola todo a Dios, porque en el alma hay como tantos palacios, pero todos de vicios, como sería el orgullo, la desobediencia y tantos otros vicios. Y la bomba de la mortificación, derrumbándolo todo, reedifica muchos otros palacios de virtudes, inmolándolos y sacrificándolos todos a la gloria de Dios. Bueno, lo que hemos estado viendo desde el volumen 1, la mortificación, la cruz, en pocas palabras, que es nuestra arma fundamental para vencer al demonio y para que Dios pueda edificar en nosotros lo que Él quiere hacer, ¿no? O sea, su reino. Así que en realidad pues no tiene mayor comentario, ya lo hemos hablado mucho. Nada más recalcar que es necesario encontrar el secreto de la cruz, porque encontrando ese secreto podemos empezar a tener gusto por ella, a no rehuirla y probablemente algún día, conociendo los efectos de esta cruz, lleguemos a amarla y a desearla como Luisa, ¿no? Así es. Dicho esto, ha desaparecido y después ha venido el demonio que solo quería molestarme y yo sin sentir miedo le he dicho. Lo primero que hay que entender, nunca tenerle miedo. Miedo. Hay que estar seguros de que no puede nada contra nosotros. ¿Sí? Así es, así es. Entonces dice, solo quería molestarme y yo sin sentir miedo le he dicho, ¿qué ganas con molestarme? ¿Quieres aparentar ser más valiente? O sea, otra vez las palabras. Eso es lo que el demonio hace. Es como esos animales que para amedrentar y para ahuyentar a sus presas, o digo a sus, ¿cómo se llaman? Bueno, a los que los van a cazar, a matar. Sí, 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 sí. O sea, toman formas diferentes. Por ejemplo, el pez globo que se infla, algunos ranas o sapos que sacan un buche inmenso para amedrentar a sus enemigos, Sí, ¿no? Entonces, este sí. es el demonio. O sea, de repente hace cosas como para amedrentarnos, como para hacer que le tengamos más miedo de lo que debería de suscitar en nosotros. Sí, como que intenta vencernos con el puro miedo. Así es. Y si quieres aparentar ser más valiente, toma un palo y golpéame. Es unas palabras muy curiosas, ¿no? O sea, como quien dice, Sí, ahora, desquítate conmigo, hazme lo que quieras. Pero, dice, golpéame hasta no dejarme ni siquiera una gota de sangre, entendiendo, aquí viene el secreto, sí, sí. entendiendo, sin embargo, que cada gota de sangre que derrame es un testimonio de más de amor, de reparación y de gloria que intento dar a mi Dios. O sea, ese es el punto, ¿no? Todo lo que nos pueda hacer el otro, simplemente decir, Señor, es para ti, es para tu gloria, es una reparación no solo por mí, sino por toda la humanidad y para amarte más. Y lógico, entonces el demonio empieza con los consabidos pretextos. Dice, no El que encuentro... sale golpeado, perdón. Ujú, No, perdón, Salvador, te iba a decir, el que sale golpeado es aquel. así es. Entonces dice, no encuentro palos para poderte golpear. Y si voy a buscarlo, tú no me esperas. Y entonces Luisa le contesta, ve entonces, que aquí te espero. Y así se ha ido, quedando yo con la firme voluntad de esperarlo,
cuando con mi sorpresa he visto que habiéndose encontrado con otro demonio, iban diciendo, es inútil que regresemos. ¿En qué aprovecha el golpear si debe servir para nuestro daño y con nuestra pérdida? Es bueno hacer sufrir a quien no quiere sufrir, porque éste ofende a Dios. Pero a quien quiere sufrir, nos hacemos mal con nuestras manos, y no ha regresado, quedando yo mortificada. Curiosísimo, como decías ahorita, o sea, el dañado es él, porque él lo que quiere es que dejemos de amar a Dios. Y Sí. yo pongo la firme intención de amarlo más en todo el sufrimiento y en toda la sangre que derrame, como dice Luis aquí, ¿no? Y no solo por mí, sino por todos. Entonces le estoy quitando la culpa a todos. O sea, estoy descontando culpa de los demás, culpa que el demonio ha estado motivando a costa de muchos trabajos. Entonces, el hacer sufrir a un alma es perjudicarse a sí mismo, porque no solo esa alma resiste y ama a Dios, sino que como lo ama por todos, le quita culpa a todos y entonces el demonio pierde, como decías, ¿no? Sí. Entonces creo que es esto digno de tenerse en cuenta y lo más admirable de todos. Entonces Luisa dice, y no ha regresado, quedando yo mortificada. Mortificada porque no tuvo la ocasión de amar más a Jesús. No tuvo la ocasión de repararlo en esos sufrimientos. Exacto, aunque de intención, pues quedó hecho, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, la siguiente lectura, Guille, prácticamente nos va a hablar más o menos de lo mismo, pero aquí ya no tanto de nuestro sufrimiento, sino del sufrimiento de Jesús, que nos sirve como vestidura. Eso es bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Dice, la pasión sirve como vestido al hombre. Si encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando y ofreciendo la pasión de nuestro Señor, especialmente la corona de espinas, y le rogaba que diera luz a tantas mentes cegadas, que se hiciera conocer, porque es imposible conocerlo y no amarlo. Mientras esto decía, mi adorable Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho, hija mía, cuánta ruina hace en el alma la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías las transforma en demonios. Y además, si tanto te duele y te desagrada que las criaturas sean tan ciegas que ellas mismas no entienden ni ven el precipicio en el cual se encuentran, y tanto deseas que yo las ayude, mi pasión sirve como vestido al hombre, que le cubre las más grandes miserias, lo embellece y le restituye todo el bien que por el pecado se había quitado y había perdido, por lo cual yo te hago don de mi pasión, a fin de que te sirva a ti y para quien quieras tú. Recordarás que hay una lectura por ahí del 13, o sí, más o menos, donde la Virgen le dice a Luisa que las oraciones que más agradan a Dios son cuando el alma se reviste de los sufrimientos de Jesús. Sí, y está en el volumen 11, casi al final. ¿Es el 11? Ah, bueno. Sí. Y que cuando lo hace y se presenta, se debe presentar como otro Jesús, como otro Cristo, Sí. para implorar, y entonces la divinidad
no podrá resistir las peticiones de su propio hijo, Ajá. porque lo que está viendo no es al alma que llega a rogarle, sino es a su propio hijo, con todas las huellas de la pasión, con todo lo que tuvo que sufrir por nosotros, para suplicar, y eso es una petición que Dios difícilmente puede resistir. Así es. Entonces, bueno, aquí tenemos un gran secreto para, para pedir, ¿no? Cuando, si es que se llega a pedir algo, que lo que podríamos pedir es el reino, que venga el reino de su voluntad, Ajá. ¿sí? Y algo que es también interesante, la soberbia, Guille, es uno de los pecados espirituales. Y yo diría que es como la fuente de donde nacen todos los demás pecados. Porque, ¿qué es la soberbia? El creerte algo. Así ¿Sí? es. Y ese es el pecado de Satanás. Y la soberbia te lleva a verte a ti, ver lo que eres, y eso te aparta la vista de Dios. O sea, ya no estás viendo a Dios, sino te estás viendo a ti y empiezas a complacerte con lo tuyo, no con lo de Dios. Lógico, de ahí nace todo lo demás. O sea, en pecados así, por ejemplo, la desobediencia. ¿De dónde vendrá la desobediencia, Guille? ¿De la Pues sí, soberbia? de la soberbia. Decir, ¿y yo por qué? ¿Por qué tengo que Sí, obedecerlo a él? Yo también tengo mi forma de pensar, yo también tengo mis ideas, ¿de acuerdo? Y sí. así, como en cascada. Por eso es que Satanás, que es el padre de la soberbia, se engolosinó tanto con lo que Dios le había dado que pensó que era él. Se le olvidó, se le olvidó que Dios lo había amado tanto, que le había dado tanto. Y entonces, lógico, él se quita todo simplemente una palabra, todo lo recibí, y pone una mentira, soy. Y el Ajá. soy, el yo soy, es solamente de Dios, no del hombre. Así es. Entonces esto vale la pena recordarlo, ¿no? Lógico, entre más soberbia tengo, mucho más fácil caigo en toda la cascada de pecados, tanto espirituales, morales y materiales, ¿no? Ajá. Bueno, entonces el primer beneficiado contra todo esto soy yo, porque en el momento en el que me empiezo a entender que soy nada, empiezo a quitarme esa idea de que lo tengo por mí. Y entonces lo más lógico es que empiece a agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Y en la medida que vea lo que me ha dado, es en la medida en la que debo de estar agradecido. No se trata de decir soy nada, se trata de decir todo me ha sido dado. Porque si digo Sí, no soy nada, entonces estoy tratando de ocultar lo que Dios me ha dado. Es como aquello de que nadie prende una vela y la oculta debajo, ¿no? De una cama. ah, sí, No, Dios te ha hecho inteligente, sí, pero Dios te lo dio. exacto. No Dios es te... por tu mérito. No es por tu mérito. Por eso es que la verdadera humildad es llegar a tu nada, pero tu nada no es el reconocer lo que tienes, pero reconocer que no es tuyo, que no es por ti, sino que Dios te lo ha dado. Ese es como el punto principal, ¿no? Ajá. Así que eso es lo que vamos a tratar de ir practicando de aquí en adelante. No la humildad de negar
lo que tienes, sino la humildad de aceptar que Dios te lo dio. Dice, al escuchar esto me ha venido el temor, viendo la grandeza del don. Imagínate, el día que estemos conscientes de que toda la pasión de Jesús nos ha sido dada, con todos los méritos, con todas las intenciones, todo lo que Él hizo, o sea, ya es mío, Sí, probablemente no tengamos ni siquiera idea de qué hacer con eso. ¿Sí? Ese es el grandísimo problema. sí, Entonces dice, temiendo que no supiera utilizar este don y por eso desagradar al mismo donador, entonces he dicho, Señor, no siento la fuerza de aceptar tal don, soy muy indigna de tal favor, mejor quédatelo tú que eres el todo y todo conoces. Conoces a quién es necesario y conviene aplicar este vestido tan precioso y de inmenso valor, porque yo, pobrecita, ¿qué cosa puedo hacer? Y si es necesario aplicarlo a alguien y yo no lo hago, ¿qué rigurosa cuenta no me pedirás? Creo que son razones muy válidas desde el punto de vista sí, humano. Y claro, lo mismo podríamos decir nosotros, no, Señor, yo no tengo la menor idea de qué hacer con esto, ¿no? sí, Y entonces Jesús le va a decir cuál es el secreto para que no falle. Dice, no temas, el mismo donador te dará la gracia de no tener inútil el don que te ha dado. ¿Crees tú que yo te hago un don para hacerte daño? Jamás. Entonces yo no he sabido qué responder, pero he quedado espantada y en ascuas, reservándome para oír cómo pensaba la señora Obediencia. Se entiende, sin embargo, que este vestido no quiere significar otra cosa que todo lo que obró, mereció y sufrió nuestro Señor, donde la criatura encuentra el vestido para cubrirse la desnudez despojada de virtud, las riquezas para enriquecerse, las bellezas para volverse bella y embellecerse, y el remedio a todos sus males. Después, habiéndolo dicho a la obediencia, me ha dicho que lo aceptara. Y esto es lo que lo que, aceptara. así es, esto es lo que siempre hemos dicho. Para pasar una verdad de la divina voluntad como naturaleza nuestra, el sacerdote, o sea, el representante de Jesús en la tierra lo tiene que aceptar. Y esta aceptación en Luisa nos asegura que esto es palabra de Dios. Sí, Y entonces Luisa lo pasaba como naturaleza ya en sí, y ahora nosotros ya no debemos tener reparo en pasarlo como naturaleza nuestra. ¿Y qué quiere decir pasarlo como naturaleza, Guille? Simplemente el actuarlo en la forma más natural. sí, El día de hoy o mañana, cuando vayas a orar, cuando vayas a pedir, en tu intención muéstrate como un Cristo crucificado, flagelado, coronado de espinas, ante la majestad suprema, para pedir. ¿Qué podrás pedir? ¿Que te saques el melate? no, para nada, No, ¿verdad? para nada, no, 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 ¿Que te ayude en un examen? no, Entonces, no, ¿qué, no, qué ni pedía? siquiera que te quite un problema de salud o material, no, no, no. ¿Qué pedía nuestro Señor? ¿Qué pedía? Su reino. Pedía que todos se salvaran en la cruz, Por se eso, salvaran y pues estuvieran listos para recibir este reino. así es. Entonces, pedía su reino.
Sí, Pedía, bueno, no solo pedía, daba, porque en la cruz el martirio que sufrió era para restituirle la belleza al hombre y poderle dar lo que había rechazado, para que el sí, hombre le pudiera dar a Dios lo que siempre había deseado. sí, Entonces, esa es la maravilla de este traje, que podemos restituirle al Padre y a Jesús y al Verbo y al Espíritu Santo todo el amor que toda la humanidad debería de haberle dado. Que sí, podemos hacer todos los actos que la divinidad quiso que hiciéramos en su voluntad, para ponerlo siempre en ese reino de su divino querer. En sí, fin, podemos hacer todo. Entonces las peticiones que vayamos a hacer ya no serán las peticiones acostumbradas. claro, ¿De ¿no? acuerdo? Ya tenemos nueva luz. Así es. Junio 3, Guille. Nada más tantito, Salvador, antes de pasar a junio 3. Esa frase que le dice Jesús casi al final a Luisa, como que deberíamos grabárnosla ahí para tenerla en la frente todo el tiempo. Cuando dice, no temas, el mismo donador te dará la gracia de no tener inútil el don que te ha dado. Así es. Maravillosa frase, ¿no? Sí. O sea, es Él el que conoce el verdadero valor de esto. Nosotros nunca vamos a poder captarlo en su totalidad. Pero Él sí. Ajá, Ahora vamos a junio 3, Guille. Junio 3 de sí, 1904. ajá, Este es otro de esas lecturas en que es una reafirmación más de la belleza y de los bienes de la cruz. Entonces nada más vamos a leerlo así rápido, es muy cortito, pero sin entrar en más comentarios, ¿sí? sí, Dice, hija mía, no quieras cansarte en el sufrir. Haz como si a cada instante comenzaras a sufrir, porque quien se deja dominar por la cruz, destruye en el alma 3 reinos malos que son el mundo, el demonio y la carne, y establece otros 3 reinos buenos que son el reino espiritual, el divino y el eterno. Nuestros 3 enemigos, nuestras 3 victorias. Y el arma es una sola, la cruz. No aceptas el arma, vas a la guerra desarmado. Lo más probable es que te maten. ¿De acuerdo, Guille? sí, Bueno. Junio 6. Esta es una lectura increíblemente, ¿cómo diríamos? Bella, y sobre todo que nos va dando lineamientos ya muy claros de lo que debe ser la actividad del alma en la divina voluntad. Y esa palabra misteriosa, escondida ya en quién sabe dónde, que todo el mundo quiere hablar de ella y nadie dice nada, girar, ¿sí? Y que todo el mundo sí, hacemos grandes cosas en los giros y queremos poner 1000 palabras y 1000 cosas. Vamos a ver que nuestro Señor le empieza a enseñar a Luisa que no es tanto, sino que es más sencillo y muchísimo más halagador a los ojos de la divinidad. Y dice, continuando mi habitual estado, por poco tiempo se ha hecho ver desde dentro de mi interior. Primero Él solo y después las 3 divinas personas, pero todas en profundo silencio. Y yo continuaba ante su presencia con mi acostumbrado trabajo interior. ¿Cuál era el trabajo interior de Luisa, Guille? pues sí, justamente recorrer todo ¿no? Fundirse en la divina voluntad.
bueno, fundida, por O supuesto. sea, es que ese era el trabajo continuo de ella. O sea, Ajá, el permanecer siempre en ese punto. Y ya después hacía cosas. O ajá, sea, el recorrer, el amar, el todo, pero sobre todo era el fundirse en la divina voluntad. Pero si te das cuenta, aquí la Trinidad que está en ella está en silencio, ¿sí? Un profundo silencio. sí, Entonces cuando ella dice, y yo continuaba ante su presencia con mi acostumbrado trabajo interior, y parecía que el Hijo se unía conmigo, y yo no hacía otra cosa que seguirlo, pero todo era silencio. ¿Qué nos está diciendo? El Hijo, o sea, el Verbo, Jesús, se unía a la actividad de Luisa. ¿Cuál era sí, la actividad de Luisa? Bueno, era el estar fundida en la divina voluntad. Y aquí es el Hijo el que toma la iniciativa. No es ella, sino es Jesús quien toma la iniciativa y Luisa simplemente lo empieza a seguir, ¿sí? Pero todo en profundo silencio. Tanto Jesús como ella estaban en ese profundo silencio. Dice, y no se hacía otra cosa en este silencio que fundirse con Dios. Y todo el interior, afectos, latidos, deseos, respiros, se convertían en profundas adoraciones a la majestad suprema. Si recordamos cuál es la verdadera adoración, Guille, recordaremos que Jesús le dice a Luisa que el modelo de la verdadera adoración es la Trinidad Sacrosanta, ajá, donde esa adoración es igualdad de obras. No es actitud externa, no es palabra, sino es igualdad de obras. Si notamos lo que dijo antes, es Jesús quien toma la iniciativa y empieza a hacer lo que hacía en profundo silencio y Luisa lo sigue. ¿Y qué estará haciendo Jesús? ¿Qué estará haciendo el Verbo? O sea, al fundirse con la divinidad, ¿qué hace Guille? Lo mismo que la divinidad hace. O sea, ajá, una igualdad de obras. Luisa sí, siguiéndolo simplemente se fundía, se hacía una con las obras de la divinidad. Y sí, entonces eso es lo que hace el acto de adoración, de verdadera adoración. Así que este debería de ser uno de nuestros principales trabajos, el entrar en ese profundo silencio interior y con la mente unirnos, fundirnos con Dios y dejar que Jesús sea el que tome la iniciativa y seguirlo. ¿Y eso qué será, Guille? pues sí, como decías en un principio, entendemos que es un giro. Por eso, pero ¿qué será? O sea, Jesús ahorita quiere llevarme a, ¿qué será? A la creación del sol, por decir una cosa. El momento en que la divinidad crea los astros. Bueno, Ajá, simplemente me voy a unir con Él, creando junto con Él los astros, ¿sí? ajá, Todo el universo. sí. ¿Qué sale de la divinidad cuando crea los astros, Guille? Ay, pues puro amor, Puro amor, amor, que debe salir de mí, que lo estoy siguiendo y estoy haciendo lo mismo que Él. sí, Puro amor. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puedo sacar puro amor? Como tenemos la costumbre de
en el amor lo manifestamos con palabras, casi siempre. Sí, Y otra expresión del amor son las obras, ¿de acuerdo? Pero sí, para nosotros, las palabras sin obras no son muy elocuentes, o ujú, las obras sin palabras tampoco. Para Dios necesita más que nada la obra, porque Dios nos hizo, ¿te acuerdas? Puro amor. sí, Todos nuestros nervios, nuestros huesos, todos nuestros tejidos son amor. Por lo sí, tanto, el hombre no obra, no se mueve más que por amor. sí, Así que con el solo hecho de estar siguiendo los actos de Jesús, los actos de la divinidad, estamos sacando de nosotros puro amor. ¿Y puro amor hacia quién? Hacia Dios. Entonces, todas las cosas, todo donde obró o obra la divina voluntad, al yo estar fundido con ellas, dejo impregnado en todo mi amor porque estoy dejando mi actuar. Y esa es la adoración más grande que Dios puede recibir. ¿De acuerdo? sí, Dice sí, sí, sí. entonces, después de haber estado un poco de tiempo en este estado, parecía que las tres hablaban, pero formaban una sola voz, y me ha dicho, hija querida nuestra, ánimo, fidelidad y atención suma al seguir lo que la divinidad obra en ti, porque todo lo que haces no lo haces tú, sino que no haces otra cosa que dar tu alma por habitación a la divinidad. Te sucede a ti como a un pobre que teniendo un pequeño cuartucho, el rey lo pide por habitación y ella lo da y hace todo lo que quiere el rey. Entonces, habitando el rey aquel pequeño cuartucho, contiene riquezas, nobleza, gloria y todos los bienes. ¿Pero de quién son? Del rey. Y si el rey lo quiere dejar, a la pobre, ¿qué cosa le queda? Le queda siempre su pobreza. Entonces creo que es muy obvio lo que nos está diciendo, ¿no? Claro, O sea, no quieras poner algo de lo tuyo. Deja obra con lo mío, ¿sí? sí, Pero si lo, voy a decir así, si lo hostigo queriendo poner de lo mío, va a decidir dejar mi cuartucho, o sea, dejar mi alma. Lógico, todo lo que tenía, todo lo que había depositado en ese cuartucho se tiene que ir con él. Y entonces me quedo simplemente en mi pobreza. ¿De acuerdo? Y de sí, ahí la necesidad pues de entender y de practicar esto de la divina voluntad, esto de fundirse, esto de estar con Él, pero bueno, vamos a seguir los lineamientos que Jesús nos va dando. Y aquí está el primero de ellos, porque creo que es una de las primeras veces donde le habla de este fundirse, o ujú, sea, de un seguimiento de obras de ellos, ¿sí? Y sí, no hacer más que lo que ellos hacen, porque si hago lo que ellos no hacen, ya estoy mal. Junio 10, Guille. Es nada más como para animarnos un poco, porque sí, Jesús va a y hablar. Sí, no te iba a decir y dejar siempre, como mencionaste, que él tome la iniciativa. así es. O sea, la iniciativa siempre debe ser de Él,
porque vamos a tratar de hacer una obra divina. Entonces la iniciativa no puede Ajá, ser humana. ajá, Bueno, entonces junio 10, Guille. Decía sí, que este es uno de esas lecturas como para ponernos muy, ¿cómo diríamos? Entusiasmados por lo que Dios ve en nosotros, ¿no? Porque ajá, Jesús habla de la belleza del hombre, ¿de acuerdo? sí, Entonces dice, continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, todo afligido y doliente, me ha dicho, ah, hija mía, si el hombre se conociera a sí mismo, ¿cómo se cuidaría de mancharse? Porque es tal y tanta su belleza, su nobleza, su hermosura, que todas las bellezas y diversidad de las cosas creadas las reúne en sí. Y esto porque siendo creadas todas las otras cosas de la naturaleza para servicio del hombre, y el hombre debía ser superior a todas. Por lo tanto, para ser superior, debía reunir en sí todas las cualidades de las otras cosas creadas. Lógico, ¿no? Yo no puedo decir que ajá, soy superior a la creación si la creación tiene cosas que yo no tengo. claro, Entonces esto nos va dando una pequeña idea de lo que deberíamos de ser. Toda la creación, todo lo que es creado, Guille, tiene tres cosas que Dios le ha puesto. Tiene un valor, tiene un oficio y tiene un amor distinto cada cosa creada. Entonces, para nosotros ser superiores a toda la creación, debemos contener en nosotros el amor, el valor y el oficio de toda la creación. Y creación también entran los ángeles, porque son criaturas creadas. sí, ¿De acuerdo? sí, Entonces, en nosotros Dios debería de encontrar todo reunido, todo aquello que ha sacado en este mundo, en este universo tanto material como espiritual. Y no solo eso, bueno, eso es porque somos superiores a la creación, somos los reyes de la creación. sí, Y aquí conste que dije también metí a los ángeles. O sea, los ángeles fueron creados para servir a la divinidad en el hombre. Entonces, esto ya nos empieza a llevar un poquito más allá, ¿no? Porque si fueron creados para eso y yo tengo que poseer los mismos amor, oficio y valor de los ángeles para que el ángel pueda venir a adorar a su Dios en mí, ¿qué necesito poseer, Guille? ay, pues A Dios, necesito a Dios, leer todo, ajá, porque es al que viene a adorar. No me viene a adorar a mí, adora, no, 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 sino viene a adorar y a servir a Dios en mí. sí, Por sí, lo sí, tanto, no solo debo poseer todo lo que posee toda la creación, sino ahora debo poseer también a Dios. Y dice, porque siendo creadas todas las otras cosas de la naturaleza para servicio del hombre, y el hombre debía ser superior a todas, por lo tanto, para ser superior, debía reunir en sí todas las cualidades de las otras cosas creadas.
Y no solo eso, sino que habiendo sido creadas las otras cosas para el hombre, y el hombre solo para Dios y para su delicia, por consecuencia no solo debía reunir en sí todo lo creado, sino que debía superarlo hasta recibir en sí mismo la imagen de la majestad suprema. Y el hombre, a pesar de todo esto, no cuidando todos estos bienes, no hace otra cosa que ensuciarse con las más feas porquerías. Ajá. ¿Qué cosas, no, Guille? Ay, sí. Nos admiran la creación, nos admiran las obras de la creación. Son bellísimas Sí. y tienen un valor y unos bienes y tanto encerrado que podríamos decir que de eso depende la existencia de toda la humanidad, ¿sí? De la Sí. fecundidad de la tierra, del alimento, o sea, de la fuerza alimentadora que contienen todos los vegetales, los animales, de eso dependemos. Sí. Somos como un pequeño experimento en el universo que todo está conectado para hacer que sigamos vivos. Así es. Bueno, todo eso, todo ese bien inmenso, debemos poseerlo nosotros. Ajá. Increíble, ¿no? Y no solo eso, sino que a los ángeles, imagínate todo lo que se ha hablado acerca de los ángeles, lo que se ha forjado, los oficios que tienen los ángeles. Fueron creados para servirnos. Por lo tanto, debemos encerrar en nosotros todo lo de ellos. Y al final poder encerrar en nosotros a la majestad suprema para ahora sí estar completo. Ese Ajá. eres tú, Guillermina. ¿Sí? Ay, ¿qué tal? Sí. No, este capítulo está para profundizar. Bueno, todos, pero Sí, pero ponernos a pensar en lo que Dios pensó de cada uno de nosotros sí, y luego confrontarlo con lo que somos. O sea, exacto. para ponerlo en una balanza, ¿no? Y Sí. decir, ¿qué he hecho? Entonces Luisa dice, entonces yo comprendía que a nosotros nos sucede como a una pobre que habiendo recibido un vestido tejido de oro, enriquecido con gemas y con piedras preciosas, como no entiende ni conoce su valor, lo tiene expuesto al polvo, lo ensucia fácilmente y lo tiene como un vestido tosco y de poco valor. De modo que si se le quita que si se le quita poco o ningún disgusto siente. Así es nuestra ceguera respecto a nosotros mismos. Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso te comento que este capítulo, ya desde lo que dice Jesús, de que es tal y tanta la belleza, nobleza, hermosura de todo lo que reúne en sí el hombre, o debiera reunir. Así es. Bueno, queda a nuestra disposición para rumiarlo, ¿sí? Sí, No para sí, envanecernos, sino para reconocer lo ingratos que hemos sido. sí, y justamente la generosidad de Dios de darse a sí mismo en cada criatura, que es Exacto, lo que nos hace tener tal belleza, hermosura, etcétera, etcétera. exacto, así es. Bueno, junio 15, Guille, de Sí, 1904. sí, En algunas ocasiones hemos mencionado que tenemos la idea de que puede haber actos divinos, actos humanos
y actos demoníacos. ¿Sí? Y esto sí, lo ponemos o lo tratamos de poner a nivel de voluntades, que existe una voluntad divina, una voluntad humana y una voluntad demoníaca, ajá, ¿sí? Como si en realidad fuera esto verídico, que fueran tres potencias, vamos a decirlo así. sí, En algunas ocasiones yo lo he manifestado de esta manera, no hay más que una sola voluntad, que es la divina. Todas las demás voluntades, Guille, lógico, nada más la angélica y la humana, son recipientes. Es una potencia, pero una potencia que va a actuar con algo recibido, no con algo propio. ¿De acuerdo? sí, ¿Sí se entiende? O sea, eh, Dios es la, el contenido, vamos a decirlo así, es la potencia y el contenido. sí, Él obra y saca de sí lo que es. Nosotros, yo no puedo decir que yo obro, o sea, la potencia, y saco de mí lo que soy, porque yo no soy nada, exacto, ¿de acuerdo? Por lo sí, tanto, no puedo decir que mi voluntad es capaz de hacer actos humanos, porque si Dios me hubiera dado esa potencia, sería muy fácil decir que estoy obrando bien cuando estoy haciendo actos humanos. Y ya nos sí, dijo Jesús que la voluntad humana nunca da nada de bien. Entonces es difícil congeniar eso. Pero si pongo a mi voluntad como un recipiente, entonces las cosas son más sencillas. así es, Porque es una potencia que va a poner en movimiento lo que tiene dentro. Pero lo que tiene dentro es lo de Dios. Dios me llenó de Él, pero yo tengo la libertad de vaciarme de Él. Y entonces o actúo con Dios o actúo sin Dios. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo, Y el actuar sin Dios, aunque sea un actuar dentro de la santidad humana, o sea, de las virtudes, pero es sin Dios. Curioso, ¿no? ujú, Voy a actuar en virtudes, voy a actuar con la gracia. Y en la santidad divina voy a actuar con Dios. Satanás es el que se quitó todo lo quitable de Dios. Lo único que no se pudo, su existencia. anda, Por lo sí, tanto, bueno, se quitó todo lo demás. Todo el actuar de Satanás es total y absolutamente sin Dios. ¿Sí? Pero sí, no podemos decir que sea el contenido de una voluntad satánica, sino es el contenido de una voluntad sin Dios totalmente, donde ya no hay así es, amor, donde ya no hay bondad, donde ya no hay misericordia, donde ya no hay luz, donde ya no hay sabiduría, donde ya no hay nada. exacto, ¿De acuerdo? sí, Ahora, nosotros, que somos como el intermedio, lo que estamos poniendo es qué tanto de Dios me quito y qué tanto de Dios dejo. Puede ser que no crea en Dios, puede ser que sea ateo, pero creo en la justicia. sí, Sin saberlo, estoy actuando con algo de Dios que es justicia. eso, ¿Sí? Puede sí, ser que sea un desalmado, pero con mi familia, con los míos, actúo con bondad.
Esa bondad no es mía. Actúo con algo de Dios, Sí, ¿sí? Y todo lo demás lo actúo, pero ya sin Dios. O sea, queda como un simple acto de tipo, ¿cómo diríamos? Casi, casi como instintivo, ¿sí? sí, Entonces, para mí se me facilita mucho entender cosas como esta, con palabras o frases de Jesús como esta, que dice, el querer humano es pecado. ¿Te acuerdas de esa frase? sí, sí, me acuerdo. Bueno, esa frase en este punto tiene su explicación, porque en la medida que yo cumplo la finalidad de mi creación, es en la medida en la que estoy bien con Dios. En la medida que yo no me quito lo que Dios me puso, todos mis actos son total y absolutamente ajenos a Dios. Por eso es que puede decir que el querer humano es pecado. ¿De acuerdo? Sí, sí, y también entendemos que la voluntad humana, bueno, pues fue creada para estarse fundiendo constantemente y libremente, o sea, libre y conscientemente en la voluntad divina. Así es. O sea, esa es su finalidad de creación. Sí, ¿Sí? ujú. Bueno. Bueno, Guille, pues como de costumbre, el tiempo se agota. Se Así nos es. termina, pero pues bueno, con la esperanza de continuar en el siguiente diálogo, porque como que agarramos carrerita y en lo más sabroso cuando se nos termina el tiempo, pero nos encontraremos en el siguiente, Salvador, primeramente Dios. Claro que sí, Guille, cómo no. Pues Sí. hasta luego. Un saludo a Hasta, todos sí, y nos oímos en el próximo diálogo. claro que sí, muchísimas gracias a Dios siempre y bueno, pues Él nos bendice en cada diálogo, en cada acto. Hasta luego, Salvador. Hasta luego, Guille. Bye. Bye.